Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo Obligados y nuevamente estamos aquí con ustedes para presentarles un video acerca de conceptos muy importantes de esta materia. Así que vamos a empezar con la definición del derecho patrimonial. ¿Qué es el derecho patrimonial? El derecho patrimonial es el conjunto de derechos que tienen que ver con todas aquellas atribuciones que se le dan a las personas en cuestión a bienes que tienen un valor económico. Las características van a rondar generalmente en la cuestión pecuniaria, en la cuestión económica y bueno, pues en general sería esto lo que tiene que ver con el derecho patrimonial. Bueno, ahora tenemos lo que es el derecho patrimonial civil. ¿Qué es el derecho patrimonial civil? Bueno, pues es una rama del derecho civil que contiene un conjunto de normas e instituciones que van a regular las actividades económicas del hombre. La necesidad e importancia de las obligaciones. Las obligaciones hoy en día en nuestra sociedad son muy importantes debido a 4 puntos fundamentales. Primero, las obligaciones son consideradas el centro del derecho privado. Y no solo eso, sino que también permea todo el derecho en general. Como tercer punto, tenemos que las obligaciones se encargan de regular y como cuarto punto, encontramos que se encargan de ordenar a la sociedad en general. Sin las obligaciones no podría existir una sociedad. Por lo tanto, es importante que existan para que no se genere un caos. Etimológicamente, la palabra obligación proviene de la palabra latina obligatio, y esta a su vez proviene de obligare, la cual significa ligare, que en nuestros tiempos podemos entenderlo como ligadura o sujeción física. Yo les voy a hablar sobre los antecedentes de la teoría de las obligaciones. Se comienza con el derecho romano, en el que el deudor comprometía su propio cuerpo como parte de la obligación y el acreedor podía apoderarse de él y venderlo como esclavo. Y bueno, pues con el tiempo esto cambió y la obligación recae sobre el patrimonio y no sobre la persona del deudor. Bueno, lo que origina que la responsabilidad personal se transforme en una responsabilidad patrimonial. Y bueno, ahora les explicaré sobre las diferencias entre los deberes y las obligaciones jurídicas. Bueno, la tradición jurídica del derecho privado ha reservado en sentido técnico la calificación de obligación a las situaciones de subordinación en las que una conducta del obligado es susceptible de una valoración patrimonial. Y bueno, y al contrario se habla del deber jurídico en general. Y bueno, esto es un pensamiento de Carlos Lasarte. Bueno, ahora les voy a explicar con unos ejemplos las diferencias entre obligación y deberes jurídicos. Bueno, podemos encontrarlos en la Constitución en varios artículos, como por ejemplo la obligación de no discriminar o la obligación de respetar la libertad de los demás. Bueno, también encontramos que son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas o privadas, recibir instrucción cívica y militar, alistarse y servir en la Guardia Nacional. Bueno, esos son los deberes jurídicos. Ahora las obligaciones jurídicas, que bueno, podemos encontrar ejemplos en el Código Civil. Por ejemplo, en el artículo 1176, que nos dice que la prestación de dar una cosa puede consistir en, primero, la traslación de dominio de la cosa, segundo, la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta, y tercero, la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. Bueno, otro también podemos encontrar, por ejemplo, en los 1192 y 1193 del Código Civil, que nos dice que las obligaciones sobre las obligaciones de hacer o no hacer. Y también en el 1076, que dice que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres causa daño a otro está obligado a repararlo. Bueno, estos son ejemplos de algunas obligaciones jurídicas. Ok, ahora más sobre la diferenciación entre estas dos. Los deberes jurídicos son las conductas que exceden del ámbito puramente patrimonial
por no ser susceptibles propiamente de valoración económica. Y las obligaciones jurídicas consisten en dar alguna cosa, prestar algún servicio o reparar el daño causado, directa o indirectamente traducible a un valor económico o patrimonial de carácter objetivo. Y bueno, por último les voy a explicar sobre las diversas concepciones de las obligaciones. Podemos saber, bueno, en la teoría general del derecho nos dicen que la obligación es el medio que tienen las personas para hacer valer sus derechos frente a otros. También se puede entender como la forma que concibe el derecho para que se vinculen dos sujetos, dándoles eficacia a los acuerdos entre ellos celebrados. Bueno, ahora les daré una definición sobre la obligación, que para mí es la más completa de las que pude encontrar. Bueno, es de Josserand, que nos dice que la obligación o derecho personal es una relación jurídica que asigna a una o varias personas la posición de deudores frente a otra u otras que desempeñan el papel de acreedores y respecto de las cuales están obligadas a una prestación, ya sea positiva, que es una obligación de dar o de hacer, o negativa, que es una obligación de no hacer. Y bueno, se considera desde el lado del acreedor que la obligación es un crédito y desde el lado del deudor es una deuda. Y bueno, una última definición sería la de Messineo, que nos dice que se puede entender por obligación a una relación entre dos sujetos en virtud de la cual uno de ellos queda obligado, o sea, sometido a un deber o comprometido frente al otro, que es el acreedor, a cumplir cierta prestación o a desarrollar cierta actividad. Y bueno, con esto podemos encontrar que tenemos ciertos elementos que son el acreedor y el deudor y que tiene que haber un vínculo jurídico que los una. Continuamos con el siguiente tema, que sería entonces débito y responsabilidad, basándonos en la teoría alemana. En toda relación obligatoria debe reconocerse que siempre vamos a encontrar estos dos elementos, es decir, es inseparable el uno del otro. En algunos casos la doctrina alemana afirma que por un lado son elementos distintos y por el otro se consideran que son exactamente la misma cosa, es decir, son el resultado de la descomposición de la obligación en dos fases, lógica y cronológica. Pasamos entonces a este cuadro donde podemos ver desde el lado izquierdo el débito y la responsabilidad. Débito es la conducta que debe desarrollar el deudor a favor del acreedor. De este lado tenemos la responsabilidad que se origina cuando el deudor no cumple con su obligación, es decir, cuando hay un incumplimiento de la obligación, el cual da origen a la ejecución forzosa a través del órgano jurisdiccional, el crédito entonces. Del lado del débito o deuda tenemos que es la promesa de la ejecución de la prestación debida. Y bueno, del lado de la responsabilidad tenemos que es la posibilidad otorgada al acreedor de agredir los bienes del deudor en caso de un incumplimiento. Del lado del débito o deuda es simplemente el elemento personal o subjetivo, y del lado de la responsabilidad tenemos que es netamente un elemento patrimonial. Continuamos entonces con las características de la obligación. Tenemos una pequeña lista de 12 características, iniciando en el número 1 con la heteronomía. Segundo, bilateralidad. En tercer caso tenemos la coercibilidad. En el número 4, exterioridad. Proceso genético como el número 5, siguiendo por eficacia, pasando el número 7 por la transmisibilidad. En el número 8 tenemos patrimonialidad. Número 9, duración. Seguimos a la prescriptibilidad en el número 10, formalidad. Y terminamos entonces con la naturaleza de los sujetos. Explicamos un poquito qué sería la heteronomía.
Podríamos decir que la obligación o deuda se caracteriza por ser heterónoma, es decir, es impuesto al sujeto pasivo que se encuentra, por tanto, en estado de sujeción frente al sujeto activo. ¿Qué es entonces la bilateralidad? A toda obligación en el derecho corresponde necesariamente una facultad jurídica. Pasamos a ver qué sería la coercibilidad. Las obligaciones son externas, es decir, basta con que se cumpla independientemente que en su interior el sujeto esté de acuerdo. El deudor que paga lo que debe no porque esté de acuerdo en hacerlo, sino para evitarse las consecuencias del incumplimiento. Su pago es válido y es aceptado por el derecho entonces. En el número 3 recordamos entonces que tenemos a la característica de la coercibilidad, que vaya, es aquella facultad que tiene el acreedor de exigir el pago de la deuda, evidentemente de parte del deudor. Continuamos entonces con la exterioridad. Las obligaciones son externas, es decir, basta con que se cumpla independientemente que en su interior el sujeto esté de acuerdo. El deudor que paga lo que debe no porque esté de acuerdo en hacerlo, sino para evitarse las consecuencias del incumplimiento. Su pago es válido entonces y es aceptado por el derecho. Proceso genético. El proceso genético tiene una clasificación de 3 fuentes grandes. La número 1 sería el hecho jurídico y la ley. Número 2, el acto jurídico, nuevamente la ley. Y en el número 3 tenemos el estado jurídico y la ley. Continuamos entonces con el número 6, que sería la eficacia. Las obligaciones jurídicas pueden juzgarse desde el punto de vista de su eficacia o ineficacia, o dicho en otras palabras, desde el punto de vista de su validez o de la nulidad. Transmisibilidad. Acá tenemos una excepción, las obligaciones personalísimas, es decir, inherente a la persona del deudor y, por lo tanto, no pueden ser transmitidas. Son obligaciones que imponen la patria potestad, el matrimonio o los alimentos. Continuamos entonces con la número 8, que sería la patrimonialidad, que tiene que ver evidentemente con el patrimonio. Continuamos entonces con qué sería la característica de la duración. Aquí hablamos de cuando tiene una vigencia determinada en el tiempo, es decir, son temporales. Pasamos a la número 10, que sería la prescriptibilidad, que pueden extinguirse con el transcurso del tiempo. Tenemos, siguiendo a la formalidad, que sería elemento de validez de las mismas. Obligaciones jurídicas que pueden ser consensuales y formales. Y bueno, finalmente tenemos la número 12, que es la naturaleza de los sujetos. Las obligaciones jurídicas aquí pueden ser a cargo de las personas individuales o en este caso pueden ser colectivas. La siguiente característica es entonces la formalidad, que es el elemento de validez de las mismas. Las obligaciones jurídicas que pueden ser consensuales y formales. Como el último elemento, recordemos que tenemos a la naturaleza de los sujetos. Y bueno, aquí las obligaciones jurídicas pueden ser a cargo de las personas individuales o colectivas. Tenemos entonces que estas fueron las 12 características de la obligación. Y bueno, pues entonces continuamos con el siguiente tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con este pequeño repaso acerca de la teoría general de las obligaciones. Yo les voy a hablar a continuación de 3 temas que también son muy importantes para recordar de manera rápida, como lo estamos haciendo, este tema muy importante en el derecho civil, que son las obligaciones. Yo les voy a hablar de los elementos de la obligación, los elementos en general. Después vamos a hablar un poquito acerca de qué son las obligaciones naturales. Y por último, vamos a hablar de las fuentes de la obligación. ¿Cuáles son las fuentes de la obligación? Y algunas clasificaciones importantes en la historia. Bueno, vamos a comenzar con los elementos de la obligación. Los elementos de la obligación, como ha sido ya clásico, así pues clasificado por los juristas más importantes, son 3 principalmente los elementos. El primer elemento son los sujetos de la obligación. Los sujetos de la obligación son aquellas personas que se encuentran
obligadas o que se encuentran pues bajo este vínculo jurídico que denominamos obligación. Son las personas inmersas en este fenómeno. Y los sujetos puede ser una pluralidad de personas, es decir, que no quiere decir que porque sean sujetos sean solamente dos o uno, sino pueden ser muchos. Y bueno, hay dos sujetos principalmente. A pesar de que hay una pluralidad, se clasifican pues estos sujetos en dos. El primero son los sujetos activos. Los sujetos activos son aquellos que se llaman acreedores o acreedor, pues en caso de que sea solamente uno. Y un sujeto pasivo o unos sujetos pasivos que se llaman deudores o deudor, dependiendo igualmente del número de personas que se configuren en este supuesto. Bueno, como les decía, hay 4 características principales de este elemento de la obligación, que son los sujetos. El primero es que puede ser una pluralidad de personas. El segundo, pueden ser determinados o indeterminados. ¿Cuándo son determinados? Bueno, cuando una obligación sí se forma entre dos personas, una llamada Juan y la otra llamada Pedro. Esos son determinados porque estás enunciando pues el nombre de las personas, es decir, lo estás determinando como tal. Son indeterminados, por ejemplo, en un documento civil al portador, cuando precisamente ese documento se constituye al portador y por lo tanto no dice específicamente a quién se refiera. Ese sería un sujeto indeterminado. Pueden ser personas físicas o morales y deben de ser, eso sí es una obligación de este elemento, deben ser personas capaces. Es decir, que 2 niños de 8 o 10 años no pueden constituir una obligación jurídica porque no son capaces desde precisamente el punto de vista jurídico. Después, bueno, vamos a pasar con el segundo elemento, que es el objeto. El objeto es la prestación que deberá cumplir el deudor en la obligación. El objeto es esa prestación, ese objeto o básicamente ese elemento sobre el que versa la obligación. Y básicamente son 3 tipos de objeto. El primero es un objeto de dar, que se refiere a la transmisión de algo. Yo doy dinero, yo doy una casa, yo doy algo, es decir, transmito algún bien o algún elemento a la otra persona o al otro conjunto de personas. El segundo es hacer. Hacer es cuando nos implica alguna acción. Tienes que ir a hacer esto o a decir esto o... sí, es decir, elaborar una acción determinada. Elaborar una acción determinada. Y la tercera es el no hacer, que se refiere a la abstención, que también puede ser objeto de una obligación, es decir, abstenerse de hacer algo, abstenerse de decir, abstenerse de pagar, abstenerse de comprar, abstenerse de cumplir con algo. Ese se refiere a la abstención básicamente. Y el tercer elemento es la relación jurídica. La relación jurídica es el vínculo jurídico que une al acreedor y al deudor y de la cual deriva la obligación. Es decir, la relación jurídica es ese elemento que vincula pues a las dos personas. Podría decirse que es la obligación en sí como tal, de alguna forma. Vamos a pasar ahora a las obligaciones naturales. La obligación natural. Bueno, tenemos aquí un concepto que me parece que es a mí muy completo sobre este tema. Una obligación natural es el vínculo jurídico entre dos sujetos, acreedor y deudor, que tiene como objeto una prestación de dar, hacer o no hacer, con la característica de que el acreedor no puede exigir con eficacia la prestación. Esta definición nos la da Hernán Darío Velázquez. Bueno, respecto a esta definición y a este concepto pues de obligaciones naturales, básicamente encontramos 2 cosas que son muy importantes de destacar. La primera es la naturaleza de la obligación natural. La naturaleza de la obligación natural es que es una obligación imperfecta. Es decir, si nosotros revisamos, como anteriormente nos habían dado ya la definición de qué es una obligación como tal, encontramos que es muy semejante a esta. Simplemente esta tiene una característica adicional,
que viene en la segunda parte, con la característica de que el acreedor no puede exigir con eficacia la prestación. Si quitáramos esto, es una obligación normal, como ya las habíamos estado repasando hace unos momentos con nuestras compañeras. Ya lo habíamos visto, pero esta es una obligación imperfecta porque tiene esa característica que le identifica, esa característica especial de que el acreedor no puede exigir con eficacia la prestación. Y bueno, también vamos a hablar rápidamente de los 4 elementos principales de la obligación natural. La primera es que es la existencia de una obligación, es decir, que sí existe la obligación como tal, como ya lo mencionamos. La segunda, el deudor no se encuentra obligado a su cumplimiento, es decir, que el que está obligado a pagar, a cumplir con la prestación de dar, hacer o no hacer, no se encuentra obligado, como lo es en una obligación natural, a cumplirla. El tercer elemento es que el deudor también puede cumplirla voluntariamente, es decir, si él decide, a pesar de que no está obligado a cumplir la obligación, a cumplir con esa prestación, es correcto, pero es voluntario. Y lo cuarto es que no existe obligación de restituir lo entregado. O sea, es decir, si voluntariamente el deudor cumple con la obligación, después no puede exigir la repetición. Es decir, que no puede exigirle al acreedor que le devuelva pues lo que ya se le entregó. No puede ser así. Y bueno, eso es respecto a la obligación natural. Por último, vamos a pasar a las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones son cauces jurídicos a través de los cuales los sujetos del tráfico dan lugar a la constitución de un vínculo jurídico. Es decir, las fuentes de las obligaciones son las formas pues las formas jurídicas de las cuales surge este vínculo jurídico que va a unir a dos personas, esta obligación, de donde surgen las obligaciones. Y vamos a repasar rápidamente tres clasificaciones que son muy importantes. La primera es la clasificación de Gallo y Justiniano. Vienen juntas porque son muy similares y la de Justiniano se desprende directamente de la clasificación de Gallo. Después vamos a repasar rápidamente la clasificación de Rogina Villegas y por último vamos a repasar, que a mi juicio es la más importante porque es la que está en la ley, la clasificación que nos da el Código Civil de Michoacán. La clasificación de Gallo nos dice que la clasificación de Gallo nos dice que las fuentes de las obligaciones son básicamente dos, un contrato y un delito. Recordemos rápidamente, un contrato es un acuerdo entre dos partes para obligarse a algo, es una fuente de la obligación. Y un delito es un hecho que va en contra de la ley, es una situación que va en contra de la ley y que generalmente perjudica a otras personas. Para él son estos dos. En la clasificación de Justiniano encontramos, Justiniano deja de lado el delito, casi de lado el delito como fuente de la obligación, y él se basa básicamente en dos, que es el contrato y el cuasicontrato. El cuasicontrato es un acto que no es ni un contrato ni un delito. Esa definición también la podemos encontrar en el Código Civil. Y vamos a continuar. Contrato o cuasicontrato y delito o cuasidelito. Esos los deja de lado, sin embargo, también considera que de alguna forma son fuentes de las obligaciones. Después, Rogina Villegas, la clasificación de Rogina Villegas, nos dice que son dos las fuentes de las obligaciones. La primera es el hecho jurídico y la segunda es el acto jurídico. Ambos conceptos, ambos términos ya los hemos estado revisando en los podcasts anteriores que hemos estado haciendo. Y por último, también es importante mencionar que juristas como Rogina Villegas consideran la teoría kelseniana. La teoría kelseniana nos dice que la única fuente de las obligaciones es la ley, porque de ahí pues emanará todo este conjunto de contratos, delitos, porque están en la ley. Entonces, para Kelsen resume y concreta, dice, la fuente de la obligación es la ley. Por último, vamos a esta clasificación según el Código Civil de Michoacán. Esta clasificación, estas fuentes se encuentran en el libro quinto, en la primera parte, en el título primero de este código. Y nos dice
que son 9 las fuentes de las obligaciones que vamos a encontrar. La primera es un contrato, que ya lo hemos estado platicando. La segunda es una oferta pública de venta, es decir, cuando yo publico un anuncio en cierto lugar, al público, pues, y me obligo a vender, promociono una venta, me estoy obligando. La tercera es una promesa de recompensa. Esa también, por ejemplo, cuando se pierde un animal y luego prometen una recompensa, la persona que está emanando pues esta promesa se está obligando a que la tiene que cumplir. La cuarta es un concurso con promesa de recompensa, que va básicamente sobre la misma línea, nada más que en este caso se refiere a un concurso, a una competencia entre diversas personas. Después tenemos la estipulación a favor de terceros, es decir, por ejemplo, si yo me saco un carro en una rifa y yo lo estipulo a favor de un tercero, yo digo, no, yo no lo quiero, lo estipulo en favor de Juan, me estoy obligando, es una fuente de la obligación. Después tenemos documentos civiles a la orden y al portador, que ya lo mencionábamos cuando decíamos de los sujetos determinados o indeterminados. El enriquecimiento ilegítimo también es una fuente de la obligación. La gestión de negocios y por último los actos ilícitos, que no debemos de confundir, que no es lo mismo que un delito. Y con esto pues terminaríamos este video. Les agradecemos mucho la atención prestada y esperemos que les haya gustado.